Santa tenía un novio que era torero. Era una señora muy obesa, de una cara atractiva, siempre sentada y mezclando sus menjurjes. Y con mi película ya te aficionaste al periodismo. Al periodismo, ¿Nunca bueno. quisiste otra cosa? Nunca. ¿Lo decidiste muy temprano? Quise ser eso. ¿Conscientemente? Sí, eso quería. ¿Por qué? ¿Cuál era el atractivo? El atractivo, pues era tal vez que mi padre y mi hermano me aficionaron a las lecturas, a las letras. Mi padre de la mano nos llevaba a la Lagunilla a comprarnos libros viejos, las historias de Emilio Salgari, de Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra, el viaje a la Luna. Parecía una especie de pronóstico sobre la transmisión que muchos años después Jacobo hacía precisamente el viaje a la Luna. Primera escena, el número de la Luna. Quería yo cederle la palabra al licenciado alemán, pero algo ha ocurrido que lo deja mudo durante unos instantes y nosotros hacemos un esfuerzo también por narrar lo que estamos viendo. Primeras escenas en vivo, desde la Luna, captadas aquí en la Tierra, desde la superficie de la Luna, desde la superficie de la Luna. Desde la superficie de la Luna, se dice fácil. Hace casi 30 años que tengo el gusto y el honor de conocer a Jacobo Zabludowski. Abrió un espacio en los hogares mexicanos a las 11:30 de la noche y hasta las 24 horas. Y hay que recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan por televisión en la actualidad que hace 28 años la televisión mexicana cerraba sus transmisiones a las 11 de la noche. O sea que Jacobo definitivamente abrió ese espacio para los hogares mexicanos de la televisión y escogió el nombre de 24 horas justamente porque al término de esa transmisión las noticias de mañana las daba él el día anterior. Y efectivamente lo ha comprobado a través de estos 28 años que es y ha sido el mejor periodista de la televisión mexicana. Eso es lo que ha sido Jacobo para mí, un testigo de la historia definitivo, que todavía tiene muchas cosas que decirnos y muchas cosas que contarnos con ese espíritu periodístico y de investigación que tiene. Bueno, dentro de un minuto tendremos más cosas aquí, si el tiempo nos lo permite. Antes eso. En lo familiar nos impactó muchísimo. Veíamos mucho los periódicos, esperábamos la salida del Universal Gráfico, que traía unas noticias muy frescas y muchas fotografías. Y yo creo que el entorno se va llevando, pero eso quise ser, incluso entré al radio queriendo ser reportero de radio, periodista, ¿verdad? Y todo se me combinó en aquella época, pero aquí fue donde Luis Felipe me llevó al Nacional. Desde los 12 o 13 años quisiste ser periodista. Pues ahí ser ¿bombero? abogado, bombero, policía. No, la verdad no, quería yo esto. Estudié la carrera de leyes porque en esa época no había carrera de periodismo. Y cuando entré en 1943 a la Escuela Nacional Preparatoria había que escoger el bachillerato que uno quería estudiar. En 43 yo tenía 14 años. Y entonces yo escogí el bachillerato de humanidades, que era el más adecuado por sus materias a lo que yo quería hacer, porque se daban literatura mexicana, literatura universal, historia de México, historia universal, latín, etimologías griegas y latinas, además. Y Por todo esto hacia el servicio de una vocación muy temprana. sí, yo creo que esa es una de las ventajas que tuve. ¿Y qué querías del periodismo? Pues ejercerlo, sería el oficio. Y una chamba. ¿Cuándo ganaste tus primeros centavos? Pues
Bueno, trabajé al principio en una estación de radio, que era la estación más española del mundo, la XMC del señor Ferreira. Y entonces trabajé una semana y anunciábamos ahí muchas cosas, entre ellas las gelatinas Rosa, que tenía una tienda de gelatinas en Jesús María y otra por allá por el mercado de San Juan. Pero resulta que al señor Ferreira le pagaron con gelatinas y él me pagó con gelatinas. Entonces cuando llegué a la casa con 100 gelatinas, yo creo que a mi mamá por más creo yo que me iba a dedicar a gelatinero o algo. El primero es, diría yo, la constancia, es decir, el hecho mismo, el amor, la pasión que supone su constancia, estar día tras día, semana tras semana, año con año, ejerciendo su vocación y su profesión. En segundo lugar, la seriedad y el sentido de responsabilidad con la que la ejercí, simbolizado un poco en esa corbata negra que siempre usa, y en ese estilo que está tan lejos de las estridencias. Se trata de un periodista además muy inteligente que ha podido dialogar de manera creativa con personalidades de todo el mundo y de distintos ámbitos y de distintos mundos. Esta escuela colinda con la secundaria 1, cuyo muro es este. Quiere decir que en esta manzana, durante 9 años fui a la escuela a pie, sin cruzar la calle. De mi casa caminaba yo a la primaria, que es media cuadra, 6 años. Le daba yo vuelta a la esquina, 3 años, la secundaria 1. Y luego caminando me iba yo a la preparatoria, que son 10 o 12 cuadras, y a la Facultad de Derecho. ¿Recuerdas, maestro? Sí, cómo no. Aquí el maestro Águila, las maestras Quintero, la maestra Magdalena Moreno, que me ayudaba ya a corregir sus pruebas allá por la colonia Arte, la maestra Laureana Ireta, que era de Michoacán. Solo de la televisión mexicana, sino de los medios de comunicación de habla hispana en todo el mundo. Inventó una forma mexicana e hispanohablante de dar información y emitir noticias. Sus entrevistas, como aquella con Dalí, son verdaderos clásicos. Su crónica, como aquella desde su automóvil del 85, todavía nos estremecen aún en los esfuerzos de profesionalismo objetivo. Por todo ello y mucho más, yo estoy absolutamente cierto que seguiremos aprendiendo de Jacobo Zabludovsky. Sí, ese es el... a reserva de que se hagan las investigaciones, este es el primer dato que tenemos. Y como el cortocircuito fue en el piso 4 o 5, en medio del piso se extendió con mucha rapidez hacia la fachada. Están cayendo muchos escombros, ahora nos estamos protegiendo nuestros compañeros camarógrafos y yo debajo de un arbolito que se encuentra aquí en la calle de Medellín. Y pues esperamos que las ramas del arbolito sean fuertes porque y que sean incombustibles, porque a nuestro alrededor están cayendo numerosos fragmentos en llamas